Buenas tardes, estimada tutora. Mi nombre es Gladys Lorena Urbano Gómez y mi grupo está conformado por Estefanía Obando, Sandra Patricia Lenis, Marta Liliana Gaspar y Paola Andrea Agudelo. Nosotros somos estudiantes de cuarto semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy nos corresponde hacer una entrevista a un psicólogo social y para ello nos acompaña Javier Felipe Arce, psicólogo con especialización en psicología social. Y Marta se va a encargar de abordar dicha entrevista. Muchas gracias. gracias. ¿Ya? Y este te hace, ¿no? Ay, no. Hola Javier Felipe, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, para iniciar esta entrevista quisiera saber qué estudia la psicología social. Bueno, para mí la psicología social, pues primero que todo es una rama de la psicología integral, ¿sí? De la psicología como tal, y se encarga de los fenómenos sociales que en estos momentos se incluyen dentro de la sociedad, ¿sí? Existen todo tipo de fenómenos sociales, los cuales conllevan necesariamente a que surja un interés por parte de la psicología para abordarlos desde los puntos de vista de la comprensión, la explicación y la argumentación, ¿sí? Básicamente la psicología social se encarga de ello. ¿Qué fenómenos sociales podríamos nombrar? Pues existen fenómenos sociales como digamos, como la segregación, la acumulación de población, fenómenos sociales como digamos lo que tiene que ver con, en este momento está muy de moda lo que es el conflicto armado, cuestiones políticas también, por ejemplo, digamos como por ejemplo, representaciones sociales o ideologías políticas, del por qué salen, del por qué surgen. También desde los ámbitos educativos la psicología social tiene mucha aplicabilidad, hablando en los términos de convivencia escolar, hablando también en los términos de el bullying, el matoneo, esos fenómenos sociales que se generan dentro de los conglomerados humanos básicamente son como digamos los fenómenos sociales de los cuales, uno de los tantos fenómenos sociales que trata como de dar explicación a la psicología social. Gracias. ¿Cuáles son los temas de la psicología social? Pues enumerarlos estaría un poco difícil porque son demasiados, ¿sí? Mayormente la psicología social toma desde diferentes perspectivas diferentes tipos de fenómenos sociales, ¿sí? En este caso, como los que ya te había mencionado, como digamos fenómenos sociales como segregación, discriminación, eh, también como convivencia, ¿sí? Inclusive mete la mano hasta en digamos, en ámbitos que pareciera que no serían, digamos, del campo de la psicología, como, digamos, como lo son las industrias, porque la psicología social tiene mucha cabida dentro de la parte industrial, dentro de la economía y dentro de las leyes, inclusive, también tiene, digamos, gran medida un espacio donde puede ejercer, digamos, su quehacer. Tengo una duda, ¿segregación qué viene siendo? Segregación es en el sentido hablo de segregación en el sentido de discriminatorio, es decir, clasificatorio, ¿sí? Es decir, digamos, negro, blanco, amarillo. Algunos grupos sociales lo que hacen es que llegan y segregan o empujan a otros grupos poblacionales y los oprimen bajo ciertas circunstancias. Un ejemplo claro de eso es conflicto armado, ¿sí? Existen unas fuerzas que se oponen a las fuerzas estatales del Estado y utilizan como herramienta la segregación para poder dominar o ejercer control sobre otro tipo poblacional, ¿sí? Entonces en ese sentido hablamos de segregación. Ya. ¿Qué teorías abarca la psicología social? Pues de las que recuerdo en estos momentos que se vieron dentro de la academia, podríamos decir que hay teorías como las de la representación social, lo de los simbolismos, lo de redes sociales de apoyo, también existen la comprensión de la comunidad a través de procesos de identidad, ¿sí? También hay, digamos, algo que en estos momentos creo que está pues como en el boom, lo que son los procesos de inclusión, ¿sí? Que son procesos de inclusión, y eso no solo estoy hablando en la parte del conflicto, sino estoy hablando, digamos, en el sentido también educativo,
que tiene que ver con los niños en situación de discapacidad, a la Corporación de Aulas Regulares. ¿Sí? Entonces digamos que esos temas son de interés bastante marcado para la psicología social y los utilizan como herramientas para poder entender y comprender las situaciones que se generan dentro de los microentornos que se encuentran dentro de la parte sistémica. Porque es que obviamente tú tienes que tomar en cuenta una cosa, y es que todos son sistemas que se basan y se interconectan bajo cierto tipo de dinámicas de comunicación, de identidad, de cultura y entre muchas otras cosas. Tratar de encerrar los temas de la psicología social sería bastante difícil porque es que son demasiados, demasiados, tanto al punto de que algunos tienden a parecerse mucho entre ellos, pero tienen pequeñas concatenaciones donde sí son iguales o tienen un punto de convergencia común, pero no llegan al punto de ser iguales porque hay unas características, unos tópicos que los hacen ser diferentes o diferenciarse de esos temas que, entre comillas, tienen, digamos, ciertas características. ¿Cuáles son los campos de la aplicación de la psicología social? Los campos de aplicación son innumerables. Pues la psicología social entra en el campo educativo, en el campo organizacional, en el campo clínico, ¿sí? En el campo inclusive neuropsicológico. Los campos de aplicación son diversos. Aparte de que la psicología social se puede utilizar bajo ciertos contextos que favorezcan todo tipo de interacción social. Mientras exista una interacción social entre la psicología organizacional, la psicología social, ¿sí? Al igual que las otras ramas de la psicología, cognitiva, aplicada a la educación, organizacional, la neuro, que se le dice neuro, pero realmente es neuropsicología, y entre otras, la jurídica, y creo que hay otra que está sacando, pero en ese momento no recuerdo. ¿Y cómo sería esa conexión entre psicología social y neuropsicología? Pues, a ver, eso depende del fenómeno de estudio que estemos analizando, ¿sí? Porque es que, digamos, nosotros podemos hablar, digamos, un ejemplo de pacientes que tengan un deterioro cognitivo significativo a través de la discriminación en neuro, pero podemos mirarle cuáles son los procesos de interacción para evitar que precisamente esa persona, el deterioro cognitivo llegue a tal punto que evite la socialización. Entonces, a través de la psicología social se concatenan estas dos ramas y se crean estrategias y se transforma de nuevo la psicología. Por algo se llama psicología social, porque precisamente lo social no se puede alejar del campo que nosotros estamos manejando, ni siquiera decirnos que psicología social solo trata esto y las otras ramas tratan de estas otras cosas. Todas se interconectan. Entonces es por eso básicamente. ¿Qué lo impulsó a inclinarse por esta rama de la psicología? Básicamente porque es que nosotros, dentro de los primeros peldaños de la carrera, nos dimos cuenta que la psicología social básicamente tiene cabida y entrada laboralmente y socialmente en muchas partes, ¿sí? Además de que tú necesitas la psicología social para todo desde el punto de vista del ejercicio de la ética profesional. Porque es que vos no puedes centrarte básicamente en decir yo soy psicólogo clínico y yo solo atiendo pacientes cuando vos sabes que estás en una constante interacción social, la interacción laboral, las redes sociales que tú estableces con los demás y en algunos casos redes sociales de apoyo, ¿sí? Porque las redes de apoyo sirven mucho. Obviamente usted en solitario, usted no está metido dentro de un cubículo donde le llegan los pacientes ahí y usted los atiende y salen y usted sale y se va, ¿sí? Es una manera en cómo tú llegas y transformas todo este tipo de situaciones, y esa transformación tiene tintes tanto ideológicos, culturales como demás, y todo eso hace parte de la psicología social como tal. ¿Me puedes dar un ejemplo de red de apoyo? Un ejemplo de red de apoyo, por ejemplo, en estos momentos lo que es una red de apoyo, Madre Cabezas de Familia, con el programa en estos momentos que tiene el gobierno nacional con lo de los apoyos a las madres cabeza de hogar. Les brindan capacitaciones en cierto tipo de áreas,
Por ejemplo, digamos, hay madres que estudian para ser estilistas, otras para ser manipuladoras de alimentos, hay otras que estudian para enseñar en el jardín infantil. ¿Y qué es lo que hacen? Las redes de apoyo no solo se dan por parte entre el Estado, o sea, el gobierno y las madres, sino que también se brindan a través de las relaciones que establecen entre ellas como madres, ¿sí? Por eso existen lugares de paso. Es decir, madres que acogen a niños sin hogar mientras pasan los procesos, digamos, del ICBF, cuando son niños que son quitados de contextos de guerra, niños que han sido maltratados, niños que están pasando por situaciones difíciles y precarias. Ellas presentan esas redes, por eso se llaman de apoyo. Las características de las redes variarían dependiendo obviamente de las necesidades de cada contexto. En este caso de las madres cabeza de hogar es la sobrevivencia y subsistencia del ambiente del hogar, porque como por lo general ellas son las que responden por sus niños, ¿sí? Entonces entre ellas se colaboran, que digamos en el barrio existan 3 madres cabeza de hogar, ellas llegan y entre ellas se pueden inclusive pasar entre víveres, cosas materiales o inclusive favores que permitan que entre ellas, digamos, se establezca un vínculo. Dependiendo del nivel de ayuda, va a existir el nivel de compromiso del vínculo. Pues básicamente cuando yo me gradué en la universidad, mi trabajo se basó precisamente en redes sociales de apoyo en personas que habían sufrido situaciones de conflicto armado, es decir, desplazados por la violencia. Y ahí es cuando tú ves que esas redes llevan y conllevan cierto tipo de características que las hacen, digamos, sobresalir frente al simple hecho de conocer un caso de que una persona está en situación de desplazamiento o una persona de desmadre cabeza de hogar, allá meterte en un contexto mucho más elaborado, mucho más complicado, ¿sí? Y cómo ellos hacen para sobrevivir, porque mucha gente llega y le dice, toma esta libra de arroz, yo le voy a ayudar le voy a colaborar para que pague el arriendo y así. Entonces ese tipo de ayudas van estableciendo vínculos entre las mismas personas, ¿sí? Sobre todo se generan en los adultos mayores, por los que son muchas personas en situación de desplazamiento, no tienen cómo valerse un subsidio del gobierno que les llega cada 3, 4, 5, 6 meses, dependiendo de que si ellos están carnetizados, si ellos solicitaron el derecho o hicieron el derecho de petición y entre otras muchas cosas dentro de las solicitudes que ellos realizan. Entonces es más que todo eso. Ya. ¿Qué diferencia se encuentra entre esta rama de la psicología social con las demás? La diferencia es que a mi modo de ver tiene un componente mucho más humano. Humano en el sentido de que cómo yo veo a los demás, ¿sí? Porque es que en gran medida la pelea principal en la psicología ha sido el objeto de estudio, pero más que el objeto de estudio ha sido como la manera en cómo se ve, digamos, al paciente o a los demás. Porque es que, por ejemplo, si tú lo ves desde la clínica, desde mi punto de vista, y peco de pronto por hacer este tipo de afirmaciones, pero pues eso es mi punto de vista, la psicología clínica es demasiado individualista, porque es, siéntese, cuénteme sus cosas y váyase con más preguntas de las que regresó, ¿sí? Entonces la persona queda con la sensación de que no hizo nada. Por eso la gente del común cuestiona tanto la psicología clínica, porque es que la psicología clínica no es fácil de entender. La psicología organizacional es instrumentista. Eso quiere decir que a pesar de que haya leyes o se hayan establecido cierto tipo de situaciones en la que el sujeto como sujeto productivo tenga un valor muy significativo para la compañía o la empresa, sigue siendo una herramienta. ¿Sí me entiendes? La psicología cognitiva lo único que busca es el procesamiento de la información, pero esa tiene una característica y esa que precisamente coge lo humano, pero desde el procesamiento de la información, la construcción esquemática, lo que tiene que ver con los procesos en su entorno. Lo social sería como el plus, porque lo social sería porque te agarra todo lo que vos interactúas con los demás, ¿sí? Vos llegás y decís, es que la psicología social me da a mí herramientas para yo decir, para desarrollar un concepto de qué es aquello que llamamos sociedad y cuáles son las relaciones que se tejen dentro de esa sociedad. Entonces me permite explicar ese fenómeno social.
mientras que lo organizacional me lo voy a poner en términos de productividad, sostenibilidad, rentabilidad, ¿sí? Porque siempre es produzca, y la clínica es, usted es un sujeto enfermo que viene a buscar una ayuda, una orientación. Entonces, ¿sí me entiendes? Pues desde mi punto de vista, obviamente van a haber personas que van a decir, no, es que lo clínico ya ha desarrollado más ese componente social, porque irónicamente lo clínico, desde el punto de vista social, ha sido demasiado criticado. Que porque la gente las tratan como si fueran cosas y no personas, que no toman en cuenta el dolor ajeno, ¿sí? Luego utilizan como ratones de laboratorio para hacer experimentos y luego los sueltan y ellos quedan como iguales. Entonces son esas situaciones en las que usted se piensa su quehacer como psicólogo y uno dice, tengo que devolverle algo a la sociedad y tengo que devolverle algo que sea constructivo, porque yo no puedo mandar a un sujeto con dudas más de las que ya tiene. Sí, entonces, desde mi quehacer, yo intento que la psicología social sea algo significativo y que produzca transformación social. O sea que cuando hablas de que la psicología organizacional ve al individuo como una herramienta, o sea, solamente la ve desde ese punto. Sí y no. Lo que pasa es que yo como también con la orientación que tengo organizacional, yo le doy el componente social, pero no todo el mundo lo hace, ¿sí? Yo veo al sujeto desde todas sus dimensiones. Muchos psicólogos organizacionales se basan su quehacer en la aplicación de test, pruebas proyectivas, desarrollo y desempeño, competitividad y muchas otras herramientas que se desarrollaron para darle más potencialidad a la empresa que al sujeto. ¿Sí me entiendes? Eso quiere decir que si se desarrolla la compañía, es un plus y una ganancia muy grande para la propia compañía. Si el sujeto sigue igual que como entró, eso no es problema de la compañía. ¿Sí? ¿Qué pasa? Muchos psicólogos organizacionales lo que hacen es que van, hacen su labor, aplican sus pruebas y no le devuelven nada al sujeto. Sí, hay unos que intentan, algunas empresas intentan con las cuestiones de la capacitación y desde el punto de vista social la capacitación es buena, pero no da el suficiente enriquecimiento para el sujeto, porque muchas veces se queda en solo la capacitación y él aplica los conocimientos de la capacitación, pero no los sale a aplicar al mundo externo, o sea, al mundo fuera de su compañía. Entonces muchas veces eso se queda como ahí, entonces queda como ese interrogante de, bueno, lo que hacen las compañías sirve o no sirve, pero más importante aún, lo que hace el psicólogo ahí sirve o no sirve. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, pues usted es psicólogo organizacional, ¿y usted qué hace? No, pues selección. Y entonces, ¿ahí qué hago? ¿Qué desarrollo yo ahí? ¿Qué es lo que yo hago cuando me consulta como psicólogo organizacional? Yo potencializo. ¿Qué aprendizajes has obtenido de trabajar en este campo como tal? El primero, que las relaciones sociales son lo más importante que se tiene que tomar en cuenta, lo que más se tiene que poner cuidado. Primero que todo, porque cuando usted sale de la academia, lo primero que usted piensa es que con todo el conocimiento que usted adquirió va a conseguir trabajo de una manera casi que inmediata. Pero si usted no estableció redes sociales o relaciones sociales con cierto grado de influencia, las cuestiones laborales se le van a dificultar un poco, ¿sí? Eso yo consideraría que sería lo más importante. Bueno. ¿Qué tipo de problemáticas sociales ha podido resolver? Pues dentro de mi campo, problemáticas sociales, la que más mantengo resolviendo por lo general son conflictos de pareja. Desde el ámbito académico he podido resolver lo que tiene que ver con bullying y matoneo. También hemos hecho campañas preventivas de reproducción sexual y construcción de ciudadanía, que eso hizo parte de un programa del Ministerio Nacional de Educación para concientizar a los jóvenes de los riesgos que se corren al tener relaciones sexuales sin protección, y también venía concatenado con esto del bullying y el matoneo, porque eso era una maleta que enviaron para las instituciones educativas a nivel nacional que se llamaba Maleta Pedagógica de Reproducción Sexual y Construcción de Ciudadanía.
Adicional a eso, trabajé con niños en situación de discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales de la Secretaría de Educación de aquí, y pudimos transformar la manera en cómo se ve al niño con discapacidad. Es decir, no es como aquel sujeto el cual es minusválido, palabra que en este momento está radicada, se llama discapacitado, y se incorporó de aulas especiales a aulas regulares. Es decir, se juntaron los niños que técnicamente no tienen ningún padecimiento con los niños que lo tienen. Entonces, esas situaciones hicieron de que la transformación del entorno, no solo del contexto inmediato de las personas intervenidas, sino también de quienes estaban alrededor de ellas. Concientización de padres de familia, docentes, lo cual es bastante difícil, trabajar con docentes es muy difícil, administrativos, ¿sí? Y también otras personas que hacen, digamos, de esos contextos educativos áreas de desarrollo, ¿sí? Entonces, esas han sido, digamos, las problemáticas principales en las cuales he trabajado. Y por la parte de pareja, pues consultas particulares, donde se trata de mediatizar un poco lo que tiene que ver con los conflictos que surgen entre una relación de pareja del común. ¿Por qué dices que trabajar con docentes es complicado? Primero que todo, trabajar con docentes tiene dos implicaciones. Primero que todo, los docentes tienen modelos pedagógicos que para nuestra actualidad están mandados a recoger, como se dice vulgarmente. ¿Sí? Es decir, que utilizan modelos pedagógicos inadecuados para los contextos educativos y para los muchachos de hoy en día. Los niños de ahora son niños tecnológicos o niños sistémicos, ¿sí? Son niños que en estos momentos son seres criados básicamente por la tecnología. Y ahí es donde está la principal dificultad, y es que el niño, por intentar ocuparlo dentro de un espacio de tiempo, se le brindan digamos, unas herramientas tecnológicas en las cuales ellos tienen acceso a una cantidad de información desmesurada que muchas veces no es ni cierta ni la adecuada. Entonces, en ese sentido, el docente viene con ese resalto. Dice, no, es que esos muchachos de hoy en día no saben hacer las cosas, es que son muy groseros, son muy altaneros, pero entonces no se está atacando la raíz del problema. Lo que se está dando son, digamos, básicamente son herramientas y técnicas para llegarle al muchacho. El problema de esos docentes es que a ellos no les gusta utilizar esas herramientas, porque ellos siempre están pensando en dos cosas principalmente: su pensión y cuidar su trabajo. No se preocupan ni siquiera a veces por la educación del mismo estudiante. Hay pocos docentes que sí. Inclusive hay docentes código nuevo que ellos vienen y adoptan prácticas pedagógicas del medioevo prácticamente y piensan que el niño es un sujeto estilo tabula rasa, y eso no, a esta época eso ya no funciona. Los muchachos de ahora son muy hiperactivos, por así decirlo. Bueno, viendo tu experiencia y formación, ¿por qué recomendarías formarse en esta rama de psicología social? Yo pienso que en la actualidad en que se encuentra este país y en los procesos coyunturales bajo los cuales se están generando ciertas dinámicas sociales dentro de la nación, sería bueno que los psicólogos sociales tomaran en gran medida, digamos, las riendas de lo que es el direccionamiento para la resolución de los conflictos que se generan en todos los ámbitos de los habitantes de este país, ¿sí? Segundo, porque la psicología social tiene mucho campo aplicativo. Y tercero, pues básicamente porque es que el sujeto no es nada, no tiene un reconocimiento sin la sociedad, y la sociedad no se reconoce sin un sujeto. Entonces, partiendo de ese postulado, uno diría entonces que la sociedad es la base fundamental que da como una razón de ser en la psicología social, ¿sí? Más que los fenómenos sociales, ¿no? Desde tu punto personal, ¿cuál ha sido la máxima recompensa que has tenido de trabajar en este campo? La transformación social, el cambio que surge a partir de la intervención psicosocial. Esa ha sido la mayor recompensa que he tenido. Pasar de un pensamiento retrógrado
con respecto a una situación o un conflicto, a brindarle y abrir las puertas a resolver ese tipo de conflicto a través del diálogo y las acciones positivas con impacto en las comunidades. Esa ha sido la mayor recompensa que tenemos hasta el momento. Ya. ¿Piensas especializarte o hacer otro estudio? Sí, yo en estos momentos ya tengo 6 diplomados, los cuales no tienen mucho que ver con psicología social, pero yo les aplico mucho la psicología social. Esos diplomados son de psicología organizacional, por ejemplo, salud ocupacional, gestión del talento humano, administración en salud. El otro es docencia virtual, porque siempre he pensado que la docencia es una herramienta fundamental para la educación de este país. Y tengo otros dos, uno está en intervención psicosocial y el otro gestión de proyectos. Son dos que tengo en estos momentos, dos diplomados. Pues estaba pensando hacer un séptimo diplomado, pero básicamente yo voy a hacer es una maestría en intervención psicosocial en la universidad, creo que lo está ofreciendo en este momento la San Buenaventura en Cali. Entonces sería muy bueno, y más que ahora se viene el cuento del posconflicto, ¿no? Entonces ahorita va a haber bastante trabajo para todos nosotros. Bueno, muchas gracias, Felipe, por tu atención, por tu tiempo y por tus valiosas respuestas. Vale, con mucho Que gusto. estés muy bien, gracias. Vale, con gusto.